activar la grabadora. Y vamos a continuar con la temática. Dígame, ¿quién? Carlos, Andrés, Cristian, dígame. ¿Quién dijo yo? Es el primer parcial calificó con otra rúbrica que le puso 80. Ah, bueno, Eso es sí. como que 4. La plataforma hasta antes de Semana Santa, que fue la actualización, entonces me estaba montando las notas en una escala de 0 a 100. ¿Recuerdan? Entonces el primer parcial quedaba con una nota que iba entre 0 y 100. En Semana Santa hubo una actualización de la plataforma, entonces se ajustaron porque varios docentes que solicitaron la posibilidad de que la escala fuera pues, la normal que manejábamos de 0 a 5. Entonces, por eso la nota de este segundo parcial ya quedó como si fuera de 0 a 5, ya no lo manejamos pues de 0 a 100 como en el primero. No se preocupen que en la escala o en la plataforma pues de la universidad donde tengo que registrar las notas, esa que ustedes acceden, el class que se llama, ustedes acceden a mirar sus notas, allá queda registrada en la escala de 0 a 5, porque esa maneja eso. Por eso en el primer parcial les mandaba la nota en las dos escalas, el equivalente de 0 a 100 y al ladito en la otra en la otra casillita estaba el equivalente de 0 a 5. No me preocupen por eso que la definitiva, pues la nota tiene que quedar registrada en la escala de 0 a 5, que es la que maneja la plataforma de la universidad. Entonces ahí no hay lío. Bueno, entonces vamos a darle inicio pues a la temática de esta sesión. Vamos a finalizar pues las medidas de tendencia central, analizando unas cuantas más o unas que son anexas pues, o que me permiten analizar un grupo de datos en diferentes posiciones del grupo. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que se llaman las medidas de posición relativa. Tienen un nombre general o una designación general que se llaman los cuantiles y ya vamos a mirar de qué se trata. Realmente manejamos tres de esos elementos, unos llaman cuartiles, otros llaman deciles y otros llaman percentiles. Lo que buscamos con esto es analizar o estudiar un poco la distribución de los resultados o del grupo en bloques o en grupos de datos y no tener una visión general como la que nos daba la media, la moda y la mediana. Esas tres que calculábamos entonces en las sesiones anteriores me permiten tener un panorama general, un panorama amplio de todos los datos. Les decía o les comentaba, pues mirando algunas de las características, por ejemplo, de la media, de la moda, perdón, del promedio de la media. Entonces decíamos que era muy susceptible a valores atípicos o a valores extremos. Entonces les decía que si la mayoría de datos estaban concentrados en torno a un valor, pero aparecía un dato muy elevado, muy bajito, muy extraño, muy volado, entonces modificaba considerablemente el valor de la mediana. Entonces, se utilizan otras como las que vamos a ver hoy para analizar ya por grupos, por sectores, a ver cuál es el comportamiento que tiene la distribución de los datos obtenidos o recolectados en un estudio estadístico. Entonces, en la plataforma pues ya está la guía con la cual vamos a trabajar ahorita, vamos a ir revisándola para que la puedan descargar y la puedan utilizar. Entonces, medidas de posición relativa. Vámonos a compartir entonces el documento que es este. Entonces, hablamos de medidas de exposición relativa para datos cuantitativos agrupados en clases. Vamos a seguir trabajando pues con aquellos que están en intervalos. Estos también aplican solamente para datos cuantitativos. En las variables cualitativas esto no funciona. Entonces, miren que toda la última parte de lo que hemos estado trabajando solo aplica para datos cuantitativos, nada de cualitativos. Entonces, el siguiente estudio hace referencia a eso. Entonces, por acá nos decían o nos dicen, nos recuerdan que las medidas de posición nos facilitan información sobre la serie de datos que se está analizando. Entonces, ya tenemos los valores centralizados, que son la media, la mediana y la moda, y ahora vamos a empezar a analizarlos por bloques o por grupos según el tipo de cuantil que utilice. Vamos entonces a hacer las diferentes análisis sobre ese grupo de datos. Entonces, cualquiera de ellas me divide, lo que les decía, me divide la distribución en partes iguales. Entonces voy a tener todo el bloque de datos y los vamos a seccionar por grupos de igual tamaño. Un ejemplo, un primer bloque o uno primerito de estos podríamos decir que se llamaba la mediana
Recuerden que la mediana era el valor que se ubica en toda la mitad, o sea que me divide el grupo en dos, un 50% y el otro 50%, ese valor que tenemos aquí. Entonces, aquí podríamos de pronto encasillar dentro de estos cuantiles esa mediana dividiendo el grupo de datos en dos, pero pues se maneja como medida de tendencia central. Aquí vamos con entonces el primer grupo o el primer tipo de estas divisiones o agrupaciones que se llaman los cuartiles. Entonces, recuerden, el nombre general de estas que vamos a mirar se llaman cuantiles con N. Y el primero de ellos se llaman los cuartiles. Normalmente se identifica con la letra Q. Y lo que hace es dividirme la distribución de los datos en cuatro partes iguales, en la siguiente manera. Pues realmente son tres cuartiles los que tenemos, pero pues aquí hay un errorcito, aquí no es Q1 sino Q4. Entonces, el primer cuartil me toma el 25% de los datos. El segundo cuartil me toma el 50% de los datos. El tercer cuartil, aquí es Q3, acá también hay un errorcito, al 75%. Y el último, el Q4, me toma el 100% de los datos. Entonces, se hacen estudios o análisis de cada bloquecito o grupo de estos, analizando el 25%, analizando el 50%, analizando el 75%, analizando el 100% de la muestra. Entonces, en el caso de, por ejemplo, haya un valor disparado, un valor muy alto o muy bajito, pues quede por acá metido dentro de un grupito de estos, en el Q1 o en el Q4, en este caso el último, y pues no afecte a los demás. Entonces podemos ir analizando por bloques y así tener de pronto una percepción más detallada del comportamiento de los resultados obtenidos. Para cualquiera de los cuartiles que quiera calcular, entonces utilizo esta misma formulita, esta fórmula que está aquí resaltadita en amarillo. Entonces, acá nos dicen que tenemos, según el cuartil que vamos a calcular, el 1, el 2 o el 3, entonces utilizamos el límite inferior del intervalo que lo contiene, que contiene el 25%, que contiene el 50%, el 75% de la muestra, y ubicamos entonces cuál es ese límite inferior. Ya lo miramos ahorita con un ejemplo. Aquí utilizamos el número del cuartil que queremos calcular, sea el 1, sea el 2 o sea el 3. Entonces lo marcamos acá. N pues es el total de los datos dividido en 4 porque estamos trabajando cuartiles y los cuartiles me dividen la muestra en 4 grupos, por eso aquí va a dividir entre 4, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo donde está el cuartil. Ya lo miramos allá, multiplicado por la amplitud. Es muy similar a las fórmulas que estábamos utilizando para calcular la media o la mediana. Solo que pues aquí ya involucramos la parte del cuartil. Entonces, el procedimiento es el mismo, como les digo, para cualquiera de los cuartiles. Lo único que cambiará en la fórmula, entonces, será aquí el número del cuartil. Entonces, si es el 1, el primer cuartil, entonces acá va un 1. Si es el segundo cuartil, va un 2. Si es el tercer cuartil, va un 3. Entonces, vamos a mirar por acá. Entonces, es lo que nos especifica, nos aclara por aquí. Para cualquiera de los cuartiles, pues se utiliza la misma fórmula. Lo único que cambia es este calculito acá, donde tenemos el número del cuartil, que lo que hace es decirme pues cuál es el número con el cual vamos a multiplicar ahí. Y debemos ubicar, según el número del cuartil, el porcentaje respectivo en la columna donde tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Puede ser en porcentaje, la podemos ubicar desde allá. Entonces, si yo quiero analizar el primer cuartil, voy y busco en esa última columna de la tabla de frecuencias donde o qué intervalo me contiene el 25%. Si voy a calcular el segundo, voy y busco en esa última columna de la tabla de frecuencias, que es la frecuencia absoluta acumulada en porcentaje, donde queda ubicado el 50% de los datos, y así para el otro también, para el 75%. Entonces, miremoslo por acá en el ejemplo. Entonces, pues por arriba tenemos un cuadrito donde me hablan de una serie de, bueno, venga, me paso para otro, un cuadrito donde estaba el salario promedio de los tecnólogos contables de la ciudad de Medellín. Entonces, el ejercicio lo hacen basado en ese ejemplo.
están hablando acá, que es el ejemplo número 2. Y si quisiéramos calcular el primer cuartil, entonces lo único que tengo que saber es dónde o en qué intervalo está ubicado el primer cuartil, en este caso. Entonces, para ese ejercicio, el total de los datos era 470, y como quiero calcular el primer cuartil, entonces lo multiplico por 1 y lo divido entre 4, me da que el intervalo que contenga el valor 117,5 dentro de esa tabla, entonces me va a corresponder al primer cuartil. Y mirando en el cuadro, vamos a tener que en la columna de la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, entonces vamos a ubicarlo, el valor que le corresponde es el 130 y cobija pues el 25%. Entonces por arriba está la tabla, vamos a mirarla por acá, arribita la tenemos, la de los salarios de los tecnólogos. Está por acá, estos sueldos de los tecnólogos en Medellín. Entonces, desde por acá arribita, vienen trabajando con esa tablita. Entonces me dio 117. Esto es vida útil de un reloj. Por acá estará. Este no está. Ya me perdí. De los salarios, 117. Tampoco es. Así, este es el ejemplo 2. Ejercicio 2, tecnólogos de Medellín, de acuerdo con la muestra elegida. Entonces, pero a esta tabla le hace falta la frecuencia absoluta acumulada. Tendría que sumarlos por acá. Bueno, aquí con los dos primeros, me voy a dar cuenta que el intervalo donde está ubicado es este, porque al sumar estos dos me da 130 y el cálculo me había dado 117,5. Entonces, en el primero no va a estar porque la frecuencia absoluta acumulada sería de 30, en el segundo será de 130, que es la suma de estos dos. Por lo tanto, el intervalo con el cual voy a trabajar es este segundo, y tiene como límite inferior el 600, ¿listo? Entonces a tener en cuenta. Y la frecuencia absoluta para este intervalo es de 100 y la acumulada anterior es de 30. Entonces con esos valores voy a regresar nuevamente por acá a la fórmula, y entonces serán los que utilicen o los que apliquen dentro del cálculo, dentro de la operación. Entonces, miremos, listo, acá está, listo. Entonces, regreso nuevamente por acá y vamos a mirar entonces que ubicaron en ese intervalo el del 130, ahí vamos a tener el 25% de los datos. Entonces venimos acá a la fórmula, entonces observen el límite inferior es 600, como les decía. Ya hicimos este cálculo de arribita, que era Q por N sobre 4, que dio 117,5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que era 30, sobre la frecuencia de ese intervalo, que era 100. Multiplicado, se me olvidó mirar la amplitud era de 200, en ese intervalo iba entre 600 y 800, de la amplitud era de 200. Entonces simplemente reemplazamos esos valores en la fórmula y encontramos el valor que corresponde al primer cuartil. En este caso, en esa tabla se estaba manejando salario en miles de pesos, entonces para no colocar todos esos ceros, manejaban pues el 775 en este caso. Para pues, escribir la respuesta tendríamos que multiplicarlo por 1000. ¿Y cuál es el significado de ese primer cuartil? Entonces lo tenemos aquí, nos dice que el 25% de los sueldos de los tecnólogos en Medellín, según ese estudio que se hizo, es de 775,000 o menos, o están, pues el máximo valor es de 775,000, están por ese rango inferior. Podría ser el mismo ejercicio para el segundo cuartil, entonces simplemente calculamos nuevamente en dónde va a quedar ubicado, vamos y traemos los valores que corresponden de la tabla y aplicamos la fórmula, y entonces ya obtendríamos pues, los datos para eso, analizando el segundo bloque y así para el tercero, y para el tercero calculamos 3 cuartiles. El cuarto pues es tomar todos los datos, ahí no tiene sentido, pues ya tengo toda la información en la tabla. Ese es la primera característica cuando seccionamos los datos agrupados en partes iguales. Entonces, en ese caso, 4 partes iguales, y utilizamos entonces el cuartil como elemento o medida. También podemos hacer el mismo ejercicio, solo que un poco más detallado, ya no cogiendo bloques tan grandes del 25%, sino coger bloques de al 10%. En este caso, entonces,
la característica o el parámetro estadístico se denomina deciles y se identifica con la D mayúscula. Este lo que hace es coger la distribución de los datos y dividirla o seccionarla en 10 partes iguales, en tamaño de 10. Entonces vamos a coger bloques de al 10%. Entonces, esta vez ya vamos a tener 10 deciles. Ya no vamos a tener 4, vamos a tener 10 deciles. Cada bloque me ubica o me agrupa más bien el 10% de cada muestra, de la muestra. Entonces, en el primer decil vamos a agrupar el 10% de la muestra, en el segundo decil al 20%, en el tercer decil al 30%, y así hasta llegar pues al último decil, que sería el décimo, que me agruparía pues ya todos los datos de la muestra. Pero pues con esas ya hemos trabajado con la moda, la mediana y eso, entonces esas son las que se aplican a todo el grupo. Estas es aparte del grupo. Para calcular cualquiera de los deciles, el 1, el 2, el 3 o hasta el noveno, utilizo esta fórmula que está aquí resaltada en amarillito y que es muy similar a la anterior y como les dije ahora también es muy similar a la que usábamos para el cálculo de la moda de la mediana, o específicamente el de la mediana, que es lo único que cambia o que se nos modifica. Entonces, acá ya no vamos a dividir entre 4 como los cuartiles, sino entre 10, porque estamos partiendo la muestra en 10 bloques iguales. Y aquí este número del decil pues también me indica cuál decil voy a calcular. Entonces, si voy a calcular el segundo decil, aquí multiplico por 2. Si voy a calcular el octavo decil, aquí multiplico por 8. Y siempre vamos a dividir en este caso entre 10. Los demás elementos son los mismos. El límite inferior del decil que contiene el del intervalo, perdón, que contiene al decil que estoy calculando. N, pues es el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta acumulada anterior y por acá la frecuencia absoluta del intervalo en el cual estoy ubicado. Por último, multiplicamos por la A, que significa o que representa la amplitud. Entonces, acá pues el procedimiento es lo mismo, entonces lo que tengo que calcular primero es ubicar en cuál de los intervalos está el decil que deseo. Entonces, para eso cojo el número del decil que quiero calcular, lo multiplico por el total de los datos y lo divido entre 10 y voy a la columna de frecuencia absoluta acumulada y ubico el intervalo a donde pertenece este decil. Y después traigo los datos del límite de frecuencia absoluta acumulada anterior, de frecuencia absoluta y de amplitud, reemplazándolos en la fórmula para hacer el cálculo correspondiente. Entonces, en el ejemplo, pues se remiten nuevamente a la tabla que les mostraba ahorita. Aquí nos dicen que desean calcular el decil número 3, entonces el cálculo es 3, que es el decil que quiero calcular por el total de la población o de los datos, en este caso siguen siendo 470, dividido entre 10, y eso nos da un valor de 141, lo que quiere decir que ya no va a estar en el segundo intervalo. Recuerden que el segundo llegaba hasta 130 en la frecuencia acumulada, entonces va a estar en el tercer intervalo. En el tercer intervalo, entonces, me ubica hasta el 185 y toma el 30% de los datos, porque estoy hablando del tercer decil, entonces toma el 30% de los datos. Entonces, simplemente vamos a la tabla y obtenemos los valores correspondientes a ese tercer intervalo del límite inferior. Entonces, comienza en 800 ese intervalo. Ya calculamos este bloquecito de aquí que nos dio 141, entonces lo reemplazamos en la fórmula, menos la frecuencia absoluta acumulada, que era la de 130, que era la suma de las dos anteriores. La primera era 30, la segunda era 100, entonces me daba 130 sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo, en este caso la frecuencia del tercer intervalo es 55 y la amplitud sigue siendo la misma que la que mirábamos ahorita, que es de 200. Entonces, reemplazamos esos valores en la fórmula y simplemente obtenemos el valor del tercer decil. En este caso, la interpretación o el significado de ese tercer decil es el análisis del 30% de los datos. Entonces, en la respuesta podríamos o colocaríamos que el 30% de los salarios o de los sueldos de los tecnólogos de Medellín es de 840.000 o menos. ¿Por qué? Porque el tercer decil me ubicó 840. Recuerden que les decía ahora que allá el ejercicio lo manejaban en miles de pesos, entonces son 840.000. Y como es el tercer decil, pues me agrupa el 30% de los datos. Entonces,
decimos que el 30% de los tecnólogos en Medellín, según esa encuesta o ese análisis estadístico que se hizo, devengan o generan un ingreso de 840.000 pesos o menos. Entonces, de ahí para abajo. Bueno, esa es la segunda, el segundo bloquecito. Vamos al tercero, muy similar, solo que esta vez vamos a dividir la muestra o el grupo en 100 partes iguales. En este caso, la variable estadística recibe el nombre de percentil y se identifica con una P mayúscula. En este caso, pues como les decía, dividimos la muestra o la distribución en 100 pedacitos iguales, en 100 partes iguales. Y entonces esta vez vamos a tener pues 100 percentiles, ubicando el P1, P2, P3, P4 hasta el P100. Entonces el subíndice del percentil me indica qué porcentaje de la muestra estoy analizando o estoy trabajando. Entonces aquí ya vamos de uno en uno. Entonces la fórmula para el cálculo de los percentiles es exactamente similar a las anteriores. Lo único que vamos a cambiar es que aquí ya no vamos a dividir entre 4 o entre 10, sino que vamos a dividir entre 100. Pero los demás elementos siguen siendo los mismos. El límite inferior del intervalo que contiene el percentil que queremos calcular, el número del percentil que vamos a calcular, la frecuencia absoluta acumulada anterior al percentil que queremos calcular, la frecuencia absoluta del intervalo donde está el percentil y por último la amplitud de ese intervalo. Entonces son los mismos elementos, lo único que cambia en la fórmula acá es que tenemos que dividir entre 100 porque ya estamos dividiendo la muestra en 100 pedacitos iguales, en 100 partes iguales. Entonces el procedimiento es el mismo, calculo el número del percentil, el 1, el 2, el 3, el 20, el 40, el 50, el que quiera calcular, lo multiplico por el total de los datos y lo divido entre 100. Ese valorcito voy y lo busco en la columna de frecuencia absoluta acumulada para ubicar el intervalo en el cual está el percentil. Y luego venimos a la fórmula trayéndonos los valores que corresponden a ese intervalo del límite inferior, de frecuencia absoluta acumulada anterior y de amplitud. Entonces, sobre el mismo ejemplo de los tecnólogos de la ciudad de Medellín, pues aquí nos proponen calcular el quinto percentil. Entonces, simplemente 5 porque corresponde al quinto percentil multiplicado por el total de los datos que sigue siendo 470 y dividido entre 100. Esto me indica que el percentil 5 está ubicado en el 23,5. Esto representa el primer intervalo que llega hasta 30. En el primer intervalo llegábamos a 30, entonces quiere decir que el quinto percentil está ubicado en ese intervalo, en el primerito. Y eso me acumula o me registra el 5% de esos datos. Entonces, si voy arriba a la tabla, voy a determinar que el límite inferior de ese intervalo era 400, el percentil 5 multiplicado por el total de los datos dividido entre 100 me dio esto, 23,5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Como es el primer intervalo, no hay frecuencia absoluta acumulada anterior, porque no hay un intervalo anterior. Por lo tanto, colocamos un cerito y lo dividimos entre la frecuencia acumulada de ese intervalo, que era 30. Y lo multiplicamos por la amplitud, que sigue siendo 200. Entonces, reemplazando los valores y haciendo la operación matemática, obtenemos el quinto percentil o el valor para el quinto percentil. En este caso, 556,667. Al multiplicarlo por 1000 para llevarlo pues ya a los valores reales, nos va a dar 556,667 pesos. ¿Y qué significa eso? Dígame, Qué Carlos. pena, una preguntita, ¿me puede explicar otra vez dónde sale el cero? Este cero es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Acá en la fórmula. Frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Listo? Entonces, como en este caso el percentil se ubicó en el primer intervalo, o sea que no hay frecuencia absoluta acumulada anterior, porque no hay un intervalo Ya lo anterior, no entendí. tengo un intervalo 0, o no tengo un intervalo -1, no hay un intervalo anterior. Entonces, por eso lo reemplazamos o tomamos como valor 0, porque no hay frecuencia absoluta Listo, profe. acumulada anterior. Si hubiera quedado en el segundo intervalo, ahí sí tendría valor, o si en el tercero o en el cuarto. Pero en el caso que quedemos en el primer intervalo,
entonces la frecuencia absoluta acumulada anterior siempre va a ser 0 porque no hay. Entonces simplemente colocamos un cerito. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿qué gracias. significa o qué me representa ese valor que calculamos ahí? Nos dice que el 5% de los sueldos de los tecnólogos en el municipio de Medellín, en la ciudad de Medellín, es de 556.667 pesos o menos. Entonces, este ya es un análisis mucho más puntual o mucho más detallado. Estoy dividiendo el grupo en 100 partes iguales. Entonces, estoy yendo muy al detalle. Es como si estuviera haciendo un zoom. Las que vimos las semanas pasadas eran un zoom global, un zoom general, o sea, una visión panorámica de todos los datos, la mediana, la moda y promedio. Con los cuartiles hago un zoom al 25%, por decirlo así. Entonces me voy acercando y empiezo a analizar en bloques de 4 o en la división pues dividiendo el grupo en 4 partes. Con los deciles hago un zoom al 10% o pues, al más 10, por decirlo así. Entonces divido el grupo en 100, en 10 y empiezo a analizar cada bloque de a 10. Y con este, que es el más detallado de todos, entonces divido el grupo en 100 partecitas iguales. Y entonces ya puedo hacer un análisis muy detallado de cada uno, o del comportamiento más bien, de cada grupo dentro de la muestra. Esto pues para tratar de tener una información mucho más detallada acerca del comportamiento de esos datos recolectados o recogidos. Entonces, no es lo mismo tener la visión general, total o grupal de todo el bloque, a tenerlo así analizado por grupos, por bloquecitos. Entonces, todas tres se utilizan estadísticamente hablando para analizar o mirar el comportamiento que tenemos dentro de la muestra. Entonces, pues por aquí al final aparece un ejercicio para realizarlo. Vamos a mirar un ejemplo, este se los dejo ahí como para que lo miren. Vamos a mirar un ejemplito por acá que tengo en otro documentico. Entonces, nuevamente vamos a retomarlo. Entonces, les decía, a los tres bloques, a los cuartiles, a los deciles y a los percentiles, se les denomina en forma general como cuantiles, o cuantiles. Y son los valores que es que me dividen el conjunto de datos en porcentajes o en partes iguales. Y tenemos tres, cuartiles, deciles y percentiles. Recuerden que los cuartiles los identificamos con la Q mayúscula y me dividen el grupo en 4 partes iguales. Cada una representa el 25% de la muestra. Entonces, lo mismo que estamos viendo ahorita, se divide, o sea, ya el n cuartos, luego se ubica y finalmente se aplica la fórmula, la misma fórmula que teníamos pues allá. Por acá tenemos un ejemplo. Entonces, miremos este ejemplo. Entonces, por acá tenemos una tabla que la tenemos aquí relacionada. Entonces, nos dice el tiempo que tarda en minutos un grupo de expertos en estudiar un proceso. Entonces, acá tenemos 6 intervalos. La amplitud de cada intervalo es de 5. Si lo vemos aquí, aumenta de 5 en 5. Entonces, la amplitud es de 5. Por acá tenemos el valor intermedio, el valor medio de cada intervalo. Por acá tenemos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. Entonces, vamos a mirar, entonces, por ejemplo, aquí vamos a mirar, vamos a calcular, a ver qué dice el ejemplo en este caso, el cálculo del primer cuartil, en este ejemplo. Vamos a calcular el Q1. Entonces, lo que hacemos es coger y multiplicar. Entonces, en este caso tendría que sumar o tendría que tener el dato total de cuántos datos son. Lo obtengo acá en la frecuencia absoluta acumulada final, que es de 50, quiere decir que hay 50 datos. Es lo mismo que sumar las FI, acá, 50 datos. Entonces, n vale 50, que es lo que me dicen acá. Como es el primer cuartil, entonces multiplico 1 por 50, me da 50 y lo divido entre 4 porque estoy trabajando con cuartiles, me da 12 y medio. Entonces, con ese 12 y medio vengo y me ubico en la frecuencia absoluta acumulada a ver dónde está ubicado. En el primer intervalo no, en el segundo tampoco, lo alcanza a cobijar porque llega hasta 11, entonces me ubico en el tercer intervalo, que llega hasta 23. Ahí sí vamos a tener este valor 12 y medio, ¿listo? Entonces, ya sabemos que vamos a trabajar con el intervalo número 3, cuyo límite inferior va a ser 54,5, cuya frecuencia absoluta es 12 y cuya frecuencia absoluta acumulada anterior es 11. Son los valores que están aquí
reseñados con las flechitas. Entonces, con esos valores simplemente venimos a la fórmula. Miren que acá están eso que les estaba diciendo. El límite inferior es 54,5. El cálculo que hicimos ahí de n cuartos es 12,5. La frecuencia absoluta acumulada anterior es de 11 y la frecuencia absoluta de ese intervalo es de 12. Frecuencia absoluta del tercer intervalo es 12. Frecuencia absoluta acumulada anterior es 11. Está acá. El límite del intervalo es 54,5. Entonces es lo que, los valores que utilizamos. Simplemente venimos y reemplazamos en la fórmula. En la amplitud de 5, ya lo habíamos dicho. Acá en este caso utilizan la letra C para denotar la amplitud, nosotros usamos la A. Eso sí, no pasa nada, lo mismo. Entonces, venimos y reemplazamos en la fórmula, hacemos las operaciones matemáticas y encontramos que el primer cuartil entonces se ubica hasta el 55,12. Entonces, ¿cuál es el significado de eso? Pues que el 25% en este caso de los expertos tardan menos de 55,12 minutos para realizar el proceso de auditoría. Entonces, recuerden que el cuadro lo que me estaba marcando aquí era el tiempo que demoraban o que tardaban en minutos los expertos en auditar un proceso. Entonces, en este caso, el primer cuartil me significa que el 25%, o sea, acá, este valor que me dio acá, del 25%, que es 55,12, el 25% de los expertos tarda menos de ese tiempo, de 55,12 minutos. Tengan mucho cuidado aquí con las unidades que manejamos a la hora de escribir la respuesta. Recuerden que en el otro ejemplo que estábamos trabajando, teníamos valor en pesos, ¿no? Allá estábamos en miles de pesos, aquí ya estamos hablando de minutos. Entonces, a la hora de escribir la respuesta es muy importante no solamente quedarme aquí con el número, sino de tener en cuenta las unidades en las cuales estamos trabajando a la hora de escribir la respuesta. Y observen pues que la construcción de la respuesta es un parrafito, es una frasecita, ¿no? Lo estamos llevando a palabras. Si hago un ejercicio de este tipo y me quedo solamente con todos estos números, con todos los que ustedes están viendo aquí arribita, pues bueno, 55,12, pero ¿eso qué? Lo complementamos llevándolo nuevamente a nuestro lenguaje verbal, a nuestro lenguaje natural, escribiendo la frase que corresponde a esa respuesta. El mismo ejercicio, solamente que esta vez calculando el segundo cuartil. Entonces, en este caso vamos a analizar el 50% de los datos de la variable. Entonces, aquí ya cogemos 2 porque es el segundo cuartil, lo multiplicamos por n, que era 50, y lo dividimos entre 4. Si simplificamos, pues aquí es lo mismo que tener n medio, o sea, la mitad de 50, que es 25. Entonces tendría que ir a la tabla y ubicar el 25 en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, no alcanza a corresponder al tercer intervalo, me tocaría trabajar con el cuarto intervalo, que llega hasta 34. Entonces, intervalo número 4, cuyo límite inferior es 59,5, cuya frecuencia absoluta es 11, cuya frecuencia absoluta acumulada anterior es 23, entonces, y cuya amplitud sigue siendo la misma de 5. Entonces, reemplazaría esos valores en la fórmula y calcularía entonces el comportamiento de este Q2. Acá está la fórmula general, entonces simplemente reemplazaría. Entonces aquí, trabajándolo sobre ese, me da ese cálculo 60,4. Aquí hacen una relación o una representación que el segundo cuartil, como toma el 50% de la muestra, es equivalente a la mediana. Entonces, si yo calculara la mediana, me daría exactamente lo mismo. Si lo llevo a deciles, entonces el quinto decil equivale al 50%. Significaría lo mismo que estos dos. Y si lo llevo a percentiles y calculo el percentil 50, equivale al 50% de los datos, entonces haríamos este mismo resultado. Quiere decir que la mediana es igual al cuartil número 2, al decil número 5 y al percentil número 50. Entonces, eso es la representación que me están haciendo aquí. Entonces, en este caso, pues si se hace el cálculo matemático, nos da 60,4 minutos. Si lo llevo a palabra o al lenguaje natural, tendríamos que decir que el 50% de los expertos que analizaron o que hicieron ese proceso tardan menos de 60,4 minutos en hacerlo o en realizarlo.
en hacer ese proceso de auditoría. Eso es lo que significaría o representaría el cuartil número 2. Y para el tercer cuartil, entonces el acumulado ya es, o trabajamos con el 75% de los datos, simplemente en el cálculo ya multiplicamos por 3 el número de datos, en este caso en el ejemplo que estamos trabajando es 50, y lo dividimos entre 4. Entonces me daría 3 por 50 serían 150, dividido entre 4, entonces la mitad sería 75 y la otra mitad me daría 26 y medio, 75, 26 y medio. Entonces tendría que ubicar el 26 y medio, perdón, 36 y medio, 36 y medio. Tendría que ubicarlo en la tabla, en la frecuencia absoluta acumulada, y venir y retraer los valores de el límite inferior del intervalo, frecuencia absoluta acumulada anterior y frecuencia absoluta de ese intervalo. En este caso, el límite inferior corresponde al 64,5. Vamos a subirnos aquí. Estamos hablando del quinto intervalo. Les dije 37,5. 37,5. Entonces, en este cuarto intervalo no alcanza a estar, está ubicado en este quinto intervalo. Entonces, el límite inferior es 64 y medio, la frecuencia absoluta es 9, la frecuencia absoluta acumulada es 34. Entonces, trabajaría con esos valores que son los que me montan acá en la fórmula, en el cálculo. Entonces, 64 y medio, límite, frecuencia acumulada anterior es 34, frecuencia del intervalo es 9 y la amplitud sigue siendo 5. Reemplazamos, multiplicamos, sumamos, dividimos y nos da como resultado 64,72 minutos. Entonces, al llevar eso a la frase o a la respuesta como tal, eso significa que el 75% de los expertos que utilizamos para este estudio tardan menos de 64,72 minutos en realizar la auditoría del proceso. Entonces, eso en cuanto al cálculo de los cuartiles, aquí los tres. Recuerden que trabajar pues con el cuarto cuartil pues no tiene sentido, simplemente llegaríamos a la conclusión pues que el 100% de los expertos, en este caso, el 100% de los expertos, entonces si aplico la fórmula, pues vamos a máximo valor va a llegar acá a 74 y medio. Entonces, si aplicamos la fórmula, nos van a decir, o vamos a tener como resultado que el 100% de los auditores tardan menos de 74,5 minutos en realizar el proceso de auditoría. Entonces, pues no hay necesidad ni siquiera de calcularlo, simplemente acá en la tabla, trabajando con los últimos valores, vamos a tener ese resultado. El último cuartil trabajaría al 100% y representaría que el 100% de los auditores tardan menos de 74,5 minutos en realizar el proceso de auditoría. ¿Listo? Significaría eso, entonces no tendría ni siquiera que calcularlo, pues simplemente mirándolo ahí en la tabla lo tendríamos. Bueno, con deciles, entonces miremos acá con los deciles, entonces lo que les decía ahora, me dividen la distribución en 10 partes iguales, entonces vamos a trabajar de a 10 en 10 y el ejercicio pues es exactamente el mismo, aplicando la fórmula aquí y dependiendo de cuál decil vamos a calcular, entonces obtenemos los valores en la tabla. Lo que les mencionaba ahorita, el decil número 5 va a ser igual al cuartil número 2 y va a ser igual a la mediana, lo que les estaba relacionando ahora. Y también va a ser igual al percentil número 50, ¿sí? Para tener presente que ese valor va a ser igual. Entonces, por acá hacen varios cálculos. El decil número 1, trabajando con la misma tabla de arriba. Entonces, hacemos el cálculo de 1 por n sobre 10, o sea, 1 por 50 sobre 10, me va a dar 50 sobre 10, que me da 5. El 5 va a estar ubicado dentro del primer intervalo y simplemente vengo y traigo los primeros valores que corresponden a ese primer intervalo. Aquí nuevamente la frecuencia absoluta acumulada anterior vale 0, porque no hay, estoy ubicado en el primer intervalo, entonces no hay frecuencia absoluta acumulada anterior, y la amplitud sigue siendo la misma de 5, la frecuencia absoluta de ese intervalo es 2, entonces la reemplazamos ahí y obtenemos el resultado. Por acá también hacen el mismo ejercicio para el decil número 9, corresponde pues al 9% de la muestra. Y hacemos el cálculo de 9 por 50 dividido entre 10, en este caso sería 45, debería de ir a la tabla y ubicar en la frecuencia absoluta acumulada donde está metido el 45,
para ubicar el límite inferior del intervalo, la frecuencia absoluta del intervalo, la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces devolvámonos acá a la tablita y miramos que en ese caso el 45 está ni siquiera en el quinto, está ubicado en el sexto intervalo. Entonces el límite inferior de ese intervalo es 69,5, la frecuencia absoluta es 7 y la acumulada anterior es 43. Entonces son los valores que utilizan acá en el cálculo de la fórmula para el decil número 9. Entonces 7, que es la frecuencia absoluta, 69,5, que es el límite inferior, 43, perdón, que es la frecuencia acumulada anterior, y 5, que es la amplitud del intervalo. Reemplazamos los valores, realizamos las operaciones matemáticas y obtenemos como resultado el 70,93. ¿Qué significa eso? Pues que el 90% de los auditores tardan menos de 70,93 minutos en realizar el proceso de auditoría. ¿Qué significa el 44,75? Que este es el decil número 1, que el 10% de los auditores tarda menos de 44,75 minutos en realizar el proceso de auditoría. Eso es lo que representan esos valores. Y aquí, pues nuevamente repetimos lo de los percentiles, me divide el grupo en 100 partes iguales y el ejercicio es exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces, acá con el ejemplo de los contadores, perdón, de los revisores que están mirando, auditando en un trabajo, entonces hacemos el mismo ejercicio, el mismo procedimiento. Nuevamente, el percentil 50, lo que les decía ahora, equivale al decil 5, al cuartil 2 y a la mediana. Son iguales. Esos valores tienen que ser iguales en el cálculo. Y aquí finalmente pues una representación gráfica de eso. Entonces, tener la muestra dividida en 4 bloques, tener la muestra dividida en 10 bloques o tener la muestra dividida en 100 bloques. Representando, ubicando deciles, cuartiles y percentiles. Entonces, estos ayudan a complementar un poco el análisis que se hace o que se realiza de los datos, del grupo de datos que se está manejando o que se está trabajando. Entonces, me da un análisis más detallado, como les decía ahora rato, un zoom sobre el comportamiento que tienen los datos de la muestra. Recuerden que las de tendencia central me dan una visión global, una visión general. Estos cuantiles me dan una proximidad o me dan un acercamiento, me dan un zoom sobre el grupo de datos que me permite hacer un análisis más detallado. Aquí finalmente decimos que el cuartil número 2 es igual al decil número 5 o es igual al percentil número 50 o es igual a la mediana. Representan lo mismo. El cuartil número 1 es el percentil 25, el cuartil número 3 es el percentil 75. Y acá una relación más directa o más amplia. Decil 1 es el percentil 10, el decil 2 es el percentil 20, el decil 3, que representa el 30%, es el percentil 30, y así con cada uno de estos. Entonces, ese es el complemento para las medidas de tendencia central que me permite entonces analizar en forma más detallada un grupo de datos, el comportamiento de una muestra de datos que estamos analizando estadísticamente. Vamos a mirar entonces por último el ejercicio o el bloquecito de el ejercicio que necesitamos o que queda planteado ahí en el módulo, que es este. Dice que los siguientes son las notas de dos grupos de estudiantes de la Universidad Remington de una muestra tomada al azar. Acá tenemos el primer grupo o el primer intervalo, el primer bloquecito. Acá hay una claridad, el último intervalo representa a aquellos que no presentaron la prueba. Acá tenemos la frecuencia absoluta de ese grupo. Pues aquí me están diciendo cuál es la nota. En este caso, que no estamos manejando intervalo, estamos manejando una variable discreta. Y por acá el segundo grupito. Entonces, cuántos sacaron 1, cuántos sacaron 2, cuántos sacaron 3, cuántos sacaron 4, cuántos sacaron 5 y cuántos no presentaron la prueba. Entonces, el ejercicio consiste en calcular las medidas de tendencia central y calcular los cuartiles. Entonces, calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3,
y calcular percentiles. Bueno, o no todos porque sería un ejercicio muy largo, algunos de esas medidas. Entonces, por lo menos uno de los cuartiles, uno de los deciles y uno de los percentiles, para que pues, no se les vuelva tan extenso el ejercicio. Entonces, esa va a ser la actividad para realizar entonces durante la semana. Entonces, esa es la temática abordada sobre esta parte de la asignatura. ¿Listo? Bueno, por último vamos a revisar un poquitico aquí antes de finalizar lo que nos queda. Extendamos aquí la sesión. Entonces, ya vamos llegando sobre el final pues de la asignatura. Nos queda para la próxima semana mirar las medidas de variabilidad, lo que es la varianza, la desviación y los errores al realizar el cálculo en una muestra estadística, que son variables o medidas de variabilidad o dispersión, que sería el tema final, por decirlo así. Es el último que nos corresponde. Dentro de 15 días haremos una aplicación, un taller de aplicación. La idea es llevar todo esto a un solo ejercicio en Excel, resolviéndolo en Excel. Es calcular la media, la moda, la mediana de tus cuantiles, deciles y percentiles y anexarle lo de las medidas de variabilidad o dispersión en un solo ejercicio práctico realizado en Excel, que sería el que nos correspondería dentro de 15 días, entre dos sesiones. Y les recuerdo nuevamente que el parcial final va a estar dividido en dos grupos o en dos bloques. Un primer grupo trabaja o presenta más bien su trabajo el 30 de mayo y el segundo grupo el 6 de junio, que es la última tutoría. Entonces, la idea pues es que con las variables cuantitativas que tienen en su ejercicio, entonces le apliquen estas últimas partes que estamos trabajando aquí. Las medidas de tendencia central, las medidas de posición relativa, que fueron las que vimos hoy, y las que vamos a ver dentro de 8 días, que se llaman las medidas de variabilidad o dispersión. Entonces, ya vamos concluyendo la temática, ya vamos concluyendo el módulo de esta asignatura. Entonces, ya es hora de que empiecen a afinar y que empiecen a maquillar o, como le digo yo, adornar el trabajo final o la presentación del trabajo final. Entonces, recuerden que les dije que como no habían alcanzado a realizar o aplicar las encuestas, entonces que trabajaran unos datos pues imaginarios para poder hacer el procedimiento. Entonces, ya deben ir incluyendo en su ejercicio final las medidas de tendencia central, que fueron las que vimos pues, en el bloque de hace 15 días, estas medidas de posición relativa que vimos hoy. Algunas no van a calcular todos los percentiles, ¿no? No tiene sentido eso. Unos 2 o 3 percentiles, unos 2 deciles y un cuartil para mirar el comportamiento de o cómo aplica eso dentro del estudio estadístico o el análisis estadístico. Y en la próxima que veamos los de variabilidad o dispersión, es también para que lo vayan incluyendo. Entonces ya vayan perfilando cómo van a presentar. La próxima definimos entonces cuáles van a ser los primeros que arrancan y cuáles van a ser los últimos que cierren entonces el ejercicio de evaluación. ¿Listo? Y ya, como les digo, entonces vamos acercándonos al final de la asignatura. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún inconveniente antes de culminar con la sesión del día de hoy? ¿O todo estuvo claro? Los escucho. Profe, una pregunta, yo tengo una pregunta. Sí. El trabajo final de la encuesta, ¿se le aplicaría entonces la media, la mediana, la moda? Solo, sí. Estos percentiles, bueno, esta Sí. última clase, serían esos dos y la otra que viene. Y de la dentro de 8 días. Pero ojo, solo a las variables cuantitativas. ¿Listo? Sí, porque las cualitativas pues No no tienen aplica, sentido. exacto. Entonces, hace el ejemplo o el ejercicio, digamos que usted tiene 4 variables cuantitativas, 4 variables cuantitativas. Entonces, como le digo, no tiene sentido calcularle los 100 percentiles a las 4 variables, nada. Calcula unos 2 percentiles, unos 3 percentiles, calcula un cuartil, calcula unos 2 deciles por cada variable y ya. Simplemente es como para tener y escribir una conclusión, así como las que les estaba mostrando ahí. Entonces, digamos que usted calculó el decil número 3. Entonces, debajo del cálculo del decil número 3, escribe una frase que me indique o que me especifique qué significado tiene ese número. Usted me va a decir, el 30% de, no sé con quién usted está trabajando,
se ubica o tiene o se demora o tarda o gana un salario mínimo, bueno, no sé, un salario de Sí, tanto. una Exacto, explicación así de la en la respuesta. frasecita, así como estaba ahí en la guía, para darle un Ah, listo. significado a esos numeritos. Pues por eso les digo que de una vez vayan perfilando, vayan acomodando, vayan retocando pues el ejercicio final, porque pues ya nos va cortando el tiempo. Entonces, el ejercicio de esta Profe, semana es muy sencillito, es ese cuadrito que está ahí, calcularle unos cuantos deciles, unos cuantos percentiles y unos cuantos cuartiles. Dígame, Carlos. profe, entonces la encuesta sería más o menos mínimo 10 preguntas. Yo les decía que máximo 10 preguntas, máximo, para que no se compliquen con Máximo 10 tanto, ¿sí? preguntas aplicado a supuestamente a cuántas personas. No, eso ya le habías dicho a ustedes, dependiendo de, ustedes estimaban una población, entonces trabajaban con un 10% de esa población. Entonces, digamos que si era una población de 500 elementos o individuos, trabajaba con 50. Si era una población de 200, trabajaba con 20. Si era una población de 1000, trabajaba con 100, pero eso ya iba a ser mucho, entonces le podían rebajar un poquitico. El margen está Ah, entre el listo. 5 y el 10% de la población. Pero si la población es pequeña, entonces trabajamos con el máximo que es 10, pero si ya tengo una población muy grande, entonces trabajamos con el mínimo que es 5. Entonces, si tengo una población, por ejemplo, de 1000, pues trabajo con el 5% que representaría 50, para que no se compliquen tanto. Ah, listo, Listo. profe, ¿Alguien gracias. más? ¿Otra duda, otro inconveniente, otra inquietud respecto a esto y sobre el trabajo final que ya se les va cerrando la brecha o el tiempo? Recuerden que el ejercicio lo muestran o lo construyen pues como tal en Excel, todos esos cálculos, y pues simplemente copian el cuadrito o los resultados y los llevan a PowerPoint cuando van a hacer la presentación. O incluso pues lo pueden mostrar en Excel, no es tampoco tanto dilema. La idea es pues sintetizar la información. Entonces, si me lo muestran en Excel, vamos a ver esos cuadros grandísimos, no tiene mucho sentido. La idea es llevarlo a, a una síntesis. ¿Listo? Entonces, con algunos nos vemos más tarde, con otros nos vemos la próxima semana. Entonces, nos vemos, muchachos, que tengan un resto de día muy productivo y que tengo madres aquí. Elizabeth, mamá. ¿Cómo, profe? ¿Usted es mamá? Sí, claro, de dos Ah, bueno. niñas. Dos niñas. Bueno, Sí, usted y la señorita Lina. Bueno, la señora Lina, pues, porque Sí, claro. se me va a Señorita, disgustar. De una vez, es mañana, pero por pero cesárea, por cesárea. bueno, entonces sí, siguió siendo señorita, todos por cesárea, bueno, listo. Entonces, a las dos madres de este grupo, pues les deseo que mañana estén muy bendecidas, que estén en compañía de sus familias, que es lo más importante, ¿no? Y que estén muy, muy aliviaditos, que compartan un rato bien chévere. Eh, ese privilegio de ser mamá solo lo tienen las mujeres y mis respetos, la verdad. Ser mamá no es cosa nada fácil, desde el momento de que empiezan los mareos y todas esas maluqueras que a la mayoría les da, y después con ese parto que es un dolor que no me alcanzo a imaginar, y después pues todo lo que implica ser mamá, es una cosa de locos. Entonces les deseo un feliz día, que mañana compartan y estén muy regaladas, muy bendecidas, pero sobre todo llenas de amor, ¿no? Que las Ay, profe, consientan muchas mucho, gracias, tan que bello. las consientan gracias, demasiado. profe. Y nos Así veremos sea. la próxima. A la niña Laura y a la niña Lisette, pues son las niñas del grupo, pues ni modo, ellas todavía no son madres. Entonces, pero pues ya algún día creo que llegarán a hacerlo, ¿no? Entonces, pues por lo pronto cortamos por aquí. Que tengan, como les digo, un resto de día muy productivo. Y se cuidan mucho, se siguen cuidando, ¿no? Recuerden que se expande otro poquitico más la cuarentena. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, feliz fin de semana, muchachos. Ha sido un Listo. placer, Listo, ha sido un profe. gusto. Bueno, Ya, muchachos. gracias, Gracias. profe. Listo.